Hola, soy Natanel Serebrenic de Encontrario.com. Quiero agradecerles a todos el apoyo que me han dado por el primer video, unos comentarios que me han llenado de ánimo para seguir con esto. Y en este segundo episodio vamos a hablar de un periodo en la historia que es básicamente el periodo después de la Primera Guerra Mundial, donde nos encontramos con la Gran Depresión, después el periodo de la Segunda Guerra Mundial, seguido por Bretton Woods, que es un evento del cual hablaremos ampliamente, y después iremos hasta el año 1971 y cómo fueron esos últimos años de la época de Bretton Woods. Espero que lo disfruten mucho. Hola, hoy vamos a hablar de lo que Paul Volcker, expresidente de la Fed que murió este año y figura clave en el desmonte del patrón del oro en la presidencia de Richard Nixon, calificaba como la reliquia bárbara, el oro. Y para empezar esta historia, vamos a empezar en la Gran Depresión de 1929. Y obviamente las causas de esta depresión están muy documentadas en políticas proteccionistas, en movimientos monetarios extremos. Entonces, este fue el primer golpe que sufrió el patrón del oro y el comercio mundial se detuvo y los bancos centrales, en su afán de volver a inyectar una dinámica a la economía, se alejaron temporalmente del patrón del oro, creando una expansión monetaria tal como lo está haciendo hoy la Fed. Entonces, en su momento, el presidente Franklin Roosevelt cerró los bancos por una semana para poderlos reabastecer de efectivo e inyectar confianza al sistema. Y así crearon dinero de la nada para reiniciar la economía. Eso no lo podían hacer con el oro, pues no se puede multiplicar físicamente, salvo a que hayan descubierto algún método de alquimia o en algún laboratorio nuclear donde puedan hacer partículas de oro. Entonces la Gran Depresión mostró que algo tan rígido como el patrón del oro era incapaz de hacerle frente a la crisis. El oro no se podía crear de la nada, pero los billetes sí. Y ese era el único camino que quedaba disponible. Eh, la Segunda Guerra Mundial fue un incentivo muy grande pues, de salir de la Gran Depresión, pues llevó a todos los países a crear realmente una economía de guerra, pero fuertemente industrializada, en el que, como sabemos, pues las mujeres tuvieron un rol muy grande en reemplazar puestos de mano de obra que los hombres dejaban al ir al frente. Y vamos a adelantarnos a el fin de la guerra, en el que empieza el gran ajuste monetario que marca todo el siglo XX. Y ese ajuste monetario se hizo en una localidad que se llama Bretton Woods, que es un complejo hotelero en el estado de New Hampshire, donde todas las potencias se concentraron en 1944. Y ahí se reunieron personas encargadas de las economías de todos los países que habían participado en la guerra. Y el objetivo de esta conferencia era establecer los límites de cómo se podían mover las monedas unas contra otras y limitar el movimiento de capital especulativo entre países que tanto daño decían que había hecho en el periodo entre guerras. Entonces, lo que Bretton Woods quería finalmente, el país victorioso fue Estados Unidos, fue poner su moneda propia como reserva monetaria mundial. Y este objetivo lo logró porque después de la guerra todos estaban tan vencidos, tan endeudados con el mismo Estados Unidos que pues realmente no había mucha opción. En ese momento hubo propuestas de una canasta de monedas mundiales que sirviera de reserva monetaria, pero pues no tuvo ninguna acogida. Entonces, la propuesta pues de las monedas, de la canasta de monedas mundiales era una propuesta de John Maynard Keynes y Estados Unidos finalmente no había ganado la guerra en vano y Nueva York y el dólar se volvieron el nuevo eje del sistema monetario mundial. Entonces de Bretton Woods salió lo que permitía el movimiento de las monedas y fijaron el dólar al gramo de oro en $35. Entonces Estados Unidos se comprometía a respaldar
su moneda versus el gramo de oro a una tasa fija de $35 y las demás monedas podían oscilar frente al dólar. Las monedas siempre pueden variar las unas contra las otras. Bretton Woods lo que intentó fue hacer un movimiento de restricción de capitales y pues yo me recuerdo en Colombia la época en que aquí hablábamos de bandas cambiarias, de evaluación gota a gota y movimiento de capitales muy limitados. Y ese era el mundo de Bretton Woods. Entonces, Bretton Woods fue un periodo de estabilidad muy grande en el mundo. Fue apoyado por todo el periodo de reconstrucción posguerra en el que Estados Unidos, con el Plan Marshall y su ocupación de Japón, crean dos zonas alternas al dólar. Y obviamente hay algo curioso, y es que Reino Unido no cabe dentro de los países en que Estados Unidos apoya con su recuperación, pues ellos habían sido el eje monetario del mundo hasta casi la Segunda Guerra Mundial, donde la libra esterlina era la moneda del intercambio mundial. Y entonces Estados Unidos pues no le interesaba realmente volver a fortalecer al Reino Unido y su imperio, y de hecho siempre tuvo una política muy antiimperialista y de apoyar el fin del imperio británico en todas sus colonias al pedir independencia por todas ellas. Entonces Estados Unidos recuerda los años 50 como la década perfecta, donde todos eran felices y prósperos y el país, en vez de ser un deudor neto como es hoy, pues era el que le prestaba plata a todo el resto del mundo. Entonces para Estados Unidos fue crear dos zonas de comercio en la que ellos pues realmente controlaban tanto económica como políticamente la situación. Y aquí entra una anécdota de que ese Londres de final de la posguerra de 1945 a 1960 era un Londres que había perdido como su norte, porque finalmente Londres había sido la capital del mundo y de repente se encontraba con que su moneda ya era simplemente una moneda local. La libra ya no era la que hacía los negocios en todo el mundo, y hablaban de que pasaba un silencio en la City de Londres y que no pasaba nada, y entonces los banqueros se podían ir a hacer una siesta y un almuerzo, y eso era muy alejado al mundo de la City de Londres del periodo antes de la guerra, donde pues el eje mundial era Londres. Entonces aquí llega un personaje que es un banquero muy legendario que se llama Sigmund Warburg, y se inventa algo que cambiaría el mundo de las finanzas y sería realmente el nacimiento de la globalización. Pues porque Warburg, ¿qué se inventó? Se inventó el mundo del eurodólar. Y ese mundo del eurodólar es un concepto donde el mercado bancario europeo volvió a financiar el comercio y la inversión mundial, pero ya no con sus propias monedas, sino con el dólar, pero con una ventaja muy grande: alejado de la regulación de Estados Unidos y su banca federal. Entonces, en Londres nació el mercado más grande del mundo en dólares, y esto era algo muy particular porque era el mercado más grande en una divisa que no era la local. Entonces, Londres se consolidó como un punto de parada entre los países de origen de los fondos y un Nueva York donde la mayoría terminaban invertidos. Entonces el rol de la City de Londres se constituye como el eje donde se reciclaban los dólares del mundo para finalmente terminar invertidos en Nueva York. Y esto fue particularmente usado por los gobiernos petroleros que utilizaban la City de Londres como un punto intermedio y manejaban sus cuentas por Londres. De hecho, el nacimiento del mercado eurodólar viene de una necesidad
de la Unión Soviética de tener dónde tener sus dólares, pues que no fuera en casa de su enemigo mortal. Entonces Londres aparece como ese jugador que presta ese servicio de reciclaje. ¿Y cómo lo hace? Por medio de lo que era su antiguo imperio, y entonces ahí es donde empieza a nacer el imperio offshore, y es ese mundo de paraísos fiscales y jurisdicciones remotas que empiezan a tambalear el mundo de Bretton Woods. Pues finalmente ese fue el agujero en el barco que los Estados Unidos no veía venir. Pues los flujos de capital sí se empezaron a mover entre fronteras sin respetar las regulaciones de la Fed. Y los bancos, al crear dinero por medio del sistema de banca fraccional, donde ellos por un pedazo de sus depósitos pueden crear más dólares, pues fueron creando un sistema de dólar paralelo externo a Estados Unidos y supuestamente respaldado por el oro que tenía Estados Unidos. Entonces aquí empiezan unas contradicciones que empiezan a hacerle agujeros al sistema de Bretton Woods, donde todo iba a estar controlado supuestamente, pues fueron los mismos ingleses los que encontraron la manera de hacerle el hueco a Bretton Woods y por ahí derecho abrieron la puerta a la globalización. Espero que hayan disfrutado y aprendido bastante con este video. No olviden visitar el blog www.encontrario.com, suscribirse al canal de YouTube y seguirnos en Instagram y en Twitter. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.